fue Norbert Elias? Él nació en Polonia, en Breslavia, en 1897 y murió en Ámsterdam en 1990. Pues él estuvo dentro de las dos guerras, pero en una de esas guerras estuvo en el ejército alemán. De ahí sale y se va a la universidad y estudió medicina, filosofía y se doctoró de filosofía en 1924. De ahí decidió estudiar sociología con el hermano de Max Weber, que es Alfred Weber, en Heidelberg. Y de ahí se va a hacer una pasantía con Mannheim, con Karl Mannheim. Y entonces, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, él tiene que salir exiliado, primero a París y luego a Londres, y es ahí, en 1939, donde termina su obra maestra, que se llama El proceso de la civilización, sociedades sociogenéticas y psicogenéticas. Entonces, básicamente lo que expone es que desde 1500 se crea una estabilidad dentro de las naciones occidentales, y entonces cuando existe esta estabilidad por parte de todos ellos, se comienza como a centrar el poder. Y cuando se centra el poder, entonces nace, digamos, una clase, un cierto tipo de personas que pertenecen a un poder. Entonces, ¿qué es el proceso civilizatorio? Es forma o como reconocimiento de ya no el estatus de la fuerza, ya no es lo físico, es más bien un estatus social. Y a partir de ese estatus social, que son los códigos de conducta, de las buenas formas y de la etiqueta, es como la sociedad se va, digamos, expandiendo, por un lado, por otro lado va siendo más pacífica y va siendo sujeta hacia ciertas interdependencias que posteriormente vamos a ver en procesos de urbanización, que es la concentración pues en las urbes o en las sociedades, ¿no? De ahí esto se fijó a partir de los códigos de etiqueta y de los manuales de etiqueta que había dentro de estas sociedades. Y es ahí donde se da cuenta que el proceso de la civilización no es otra cosa más que un proceso físico de conductas y de emociones que van haciendo que las personas vayan, digamos, actuando y se vayan, pues de cierta manera como limitando de hacer ciertas cuestiones que se consideraban bárbaras y otras que son educadas. Una parte importante del proceso de la civilización tiene que ver con que si existe esta parte poderosa, por el contrario existe esta parte bárbara, y esa parte bárbara, al no estar dentro de los códigos de conducta, se considera que se debe de colonizar para entonces que estén en la misma medida de desarrollo o de evolución que los demás. Los aportes que tiene Elias básicamente es la sociología histórica, y aparte, pues creo que es un autor que no se le dio el valor que tenía hasta 1970, y es cuando de alguna manera da el enfoque de la sociología de la cultura. Una de las partes más importantes es que Elias, y es lo que tiene con otros autores o lo que lo enmarca con otros autores como por ejemplo Bourdieu, tiene que ver con el sentido social del gusto, tiene que ver con las formas que parecen muy normales, pero que realmente marcan un cierto estatus. Eso tiene que ver, por ejemplo, en el proceso de la civilización. Al final lo que él explica es que la civilización, el proceso de la civilización lo que hace es aportar a que la clase alta o la clase poderosa, que en su momento eran reyes, pero que ahora lo podemos ver con personas que tienen una concentración monetaria importante, pues vemos la importancia del poder y de la cultura, que no necesariamente implica que no pueden ser estudiadas juntas, al contrario, tienen que ser estudiadas en par. Eso me parece que es lo más importante en Elias.